tecnológico latinoamericano. Mi participación en la etapa 2 fue haciendo de las corrientes y pues, la reflexión. Entonces, inicié con la teoría de la dependencia. Entonces, la teoría de la dependencia se inició como en los años 60 y 70, más o menos, en América Latina, haciendo como un análisis económico basándose en desarrollo y el subdesarrollo de otros países, teniendo como en cuenta procesos de industrialización. También pues analizaban las dependencias socioeconómicas. Esta teoría de la dependencia se desarrolló en una época en América Latina, pues quería como desprenderse o desligarse como del control político socioeconómico de la potencia mundial, que pues eran los Estados Unidos, y aún en la actualidad pues sigue siendo Estados Unidos una de las potencias mundiales, perdón. Bueno, esto desencadenó como ambientes revolucionarios, ya que pues habían crisis de exportación, limitaciones de la producción agrícola, crisis políticas, obviamente pues apoyados por los Estados Unidos. Entonces, como para resumir como todo esto, lo de la teoría de la dependencia, se trata básicamente como de que los países subdesarrollados pues dependen de otros países que están pues muchísimo más desarrollados, para que ellos también puedan ir con su crecimiento socioeconómico. Entonces un ejemplo claro pues sería, por ejemplo, Colombia y Estados Unidos. Entonces pues pasó como a la teología de la liberación, ¿no? Esto se inició como en los años 60 y 70, entonces, y parte como de los 80 en Latinoamérica. Entonces eso fue un movimiento donde obispos y adscritos como a la Iglesia Católica, que ellos pues trabajaban por la población, por el bien de la población más necesitada, por toda también. Y ellos estaban en total desacuerdo de lo que pasaba con tanta desigualdad social, con la pobreza, de cómo vivían las personas. Entonces obispos, filósofos pues, se fueron como uniendo como al movimiento, y algunos pues se destacaron, entre ellos fue Carlos Mujica, Paulo Freire, también Camilo Torres, que pues voy a hablar un poquitín sobre Camilo Torres, que pues cabe mencionarlo porque pues, es colombiano, ¿no? Entonces pues Camilo Torres fue un miembro de la guerrilla. Es un dato curioso, bueno, no un dato curioso, pues es un dato que me parece que es bueno mencionarlo. Fue miembro de la guerrilla, se llamó en ese entonces el Ejército de Liberación Nacional, donde pues ellos buscaban como la igualdad y velaban como por la población vulnerada, y pues esto pues lamentablemente le costó la vida a Camilo Torres. Hay que mencionar que en Colombia, un país corrupto, y aún lo es, y aún también hay desigualdad, se ve la exclusión social y todo eso. Entonces es así como a través de esta teología, que básicamente que buscaba la liberación de estas clases sociales más necesitadas y vulneradas, y esos movimientos intelectuales propusieron a través de la fe y de la palabra de Dios, que querían buscar algo justo para las personas, para digamos que para toda la población de un país necesitado, prácticamente es el 80%. Bueno, con esto paso a la teoría de la decolonialidad del poder, que fue un término que caracterizaba la estructura del poder de la modernidad, un patrón de dominación capitalista originado con el colonialismo. Entonces hay que entender primero el colonialismo de una manera que fue como los patrones. Bueno, aquí voy a citar a Quijano, que dice que fue un patrón, fue impuesto por los colonizadores, que nos clasificaban a nosotros como indígenas, negros o humanos de segunda clase, y que vinieron pues a imponernos culturas y patrones propias que no eran de nosotros. La decolonialidad busca como darle esa voz, darle voz a los conocimientos de los otros que quedaron como fuera los parámetros eurocentristas.
a lo que al mismo tiempo cuestiona como la epistemológica hegemónica y plantea alternativas nuevas de conocimientos. Por tanto, la decolonialidad del poder es una práctica contraepistemológica. Ya, entonces continuamos con la teoría de la teoría de la transición democrática. Bueno, en América Latina hubieron muchos países, entre estos pues se destaca México, Chile, Argentina, Paraguay, que fueron pues países con grandes dictaduras, que esas dictaduras pues tuvieron un largo periodo hasta que pues el pueblo alzó su voz y estuvo con ello pues en la revolución y todo eso, hasta en los 80 más o menos, que pues eso estaba esa dictadura estuvo como en sus últimos momentos o últimos tiempos. Cuando pues por fin se terminó la dictadura, esos países iniciaron con un proceso que se llamó la transición de la democracia, que esto básicamente era como la estancia de comenzar de nuevo tras ese yugo, tras esa dictadura, para que pues el pueblo disfrutara de la democracia y que ellos habían conseguido después de tantas luchas incansables. Y pues básicamente de esto se trata la teoría de la transición de la democracia. Termino con la corriente de la teoría de la subalternidad, que cuenta como la condición subjetiva de subordinación en los contextos de dominación capitalista. ¿No? Entonces habla donde diferentes organizaciones se enfrentaron y alzaron como su voz, pelearon por la desigualdad, en la manera que ellos estaban viviendo, llenos de necesidades, y pues a estos grupos se les llamó grupos subalternos. Y pues terminando pues la reflexión pues le hicimos junto con mis compañeros y pues de una manera larga y pues que aprendimos sobre la historia, que es importante saber sobre la historia porque y más en Latinoamérica donde estamos, porque esa historia marcó un antes y un después. Estos conceptos y todas estas corrientes, todo esto que aprendimos pues nos van a ayudar al diario vivir, ya que pues es importante saber sobre la historia de lo que pasó en Latinoamérica, así como también es importante saber la historia de